todos, bienvenidos a un nuevo espacio de Speaker 20, Despierta y Motívate, formato podcast número 2. Mi nombre es Valeria Puyó y hoy tengo un gran invitado. Su nombre es Carlos Sandoval y el día de hoy hablaremos de Despertando mi Potencial. Carlos es un life coach y speaker con más de 20 años de experiencia trabajando con personas y ayudándolas a despertar su potencial. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Valeria, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Carlitos. Y bueno, para empezar esta hermosa y agradable conversación, cuéntanos, ¿quién es Carlos Sandoval? Pues mira, Vale, yo te diría que yo soy un hombre líder, amoroso y comprometido. Por ahí incluso lo mencionaba en algún post en LinkedIn, en mis redes. Líder porque he decidido tomar, pues obviamente, las riendas de mi vida, de hacerme responsable de cada decisión que tomo y obviamente del impacto que tiene en todos los demás. Yo trazo mi rumbo y obviamente me gusta inspirar y despertar el potencial en los otros para que también puedan hacer lo mismo. Soy amoroso porque obviamente creo en la fuerza del amor, creo en la energía del amor, no en ese amor a lo mejor que sentimos de adolescente, sino es más bien en una energía, en cómo vibramos, en cómo nos integramos y nos hacemos uno con todos. Creo que el amor en realidad es una energía que nos puede ayudar a cambiar prácticamente cualquier cosa. Y soy comprometido porque me gusta, obviamente, hacer las cosas con pasión, hacerlas con responsabilidad, hacerlas hasta el final y obviamente comprometerme con mis valores, con mis creencias, con mis sueños y con todas las personas con las que pues tengo a bien o colaborar o relacionarme día con día. Claro que sí, Carlitos. Me ha gustado cómo te has descrito. La verdad que se siente tan buena energía y como tú lo has dicho, súper amoroso. Yo también creo al 100% que cuando uno es amoroso, no solamente por uno mismo, sino todo a nuestro alrededor cambia. Qué hermoso, de verdad. Y cuéntanos, ¿por qué crees que muchos no encuentran su porqué y o su propósito? Pues mira, Vale, yo creo que eso nos pasa en algún momento, yo creo que a todos. No es una cuestión de que algunos nazcan ya claramente con su propósito muy claro, digo, aunque puede haber por ahí alguna que nos sorprenda, pero yo creo que más bien porque a la larga, conforme vamos creciendo y vamos, digamos, escuchando y aprendiendo de alguna manera de todo lo que sucede a nuestro alrededor, también nos vamos dejando envolver, por como yo le digo, por ese ruido que sucede a nuestro alrededor y nos va de alguna manera contaminando de ideas y de creencias que pues de alguna forma nos van alejando de eso que realmente nos mueve, nos motiva, nos hace levantarnos y decir quiero hacer esto otra vez. Entonces creo que es una desconexión y cuando esa desconexión se da pues es justamente cuando nos perdemos y no encontramos entonces ese propósito que está ahí desde que tenemos conciencia, pero cuando nos desconectamos de esa conciencia, cuando nos olvidamos de nosotros, perdemos el propósito. Claro que sí, ya has tocado un punto muy importante que son las creencias, ¿no? Y el ruido también, que muchas veces nos dejamos llevar por los comentarios de los demás y no confiamos en nosotros mismos, que creo que ese es el punto de inicio para todo lo que queremos lograr, ¿no? Y dicho esto, ya que mencionaste lo de creencias, cuéntanos qué son las creencias limitantes y por qué crees que existen. Pues mira, las creencias limitantes, o más bien voy a empezar al revés. ¿Por qué existen las creencias en general? Las creencias, pues en realidad son todo ese mecanismo que nos hace tomar decisiones en la vida y que pueden ser incluso heredadas de obviamente nuestra familia e incluso yo diría que hasta heredadas desde la misma humanidad como tal. Te lo pongo rápidamente con un ejemplo. Si yo ahorita en este momento te digo que pienses que estás en una selva, estás sola, estás obviamente pues en esa selva llena de animales salvajes y te pido que en este momento pienses en un león. Estás viendo un león. ¿Qué sientes? Bueno, por un lado me emocionaría porque nunca en mi vida he visto un león, pero por otro lado, no sé si miedo o tal vez confusión, pues no, porque no sabría qué hacer en ese momento, si quedarme quieta o salir corriendo. Es, Correcto. claro, es medio Y, complicado, pero está entre esas opciones. y lo dijiste perfectamente, pero ¿por qué tendrías miedo si nunca habías visto un león?
porque, claro, uno a lo largo de su vida tiene experiencias con ciertos animales. Entonces, en este caso, por lo que sabemos y por esas experiencias, el león es un animal el cual no es amoroso. Entonces, definitivamente, la primera impresión al verlo va a ser, wow, un león, ¿qué hago? Uy, me da miedo. Pero creo que todo está en nuestra cabeza. Entonces, un animal, perdón, por más que uno puede pensar que es peligroso, tal vez no lo es, y solamente está en nuestra mente. Pero fíjate lo que dices, y es bien importante, y justamente esa es la naturaleza de las creencias. Tú crees que un león te puede atacar y por eso te da miedo, pero esa idea no viene de ti, viene de una historia incluso de la humanidad, que obviamente cuando se enfrentó en algún momento con este tipo de animales, pues ellos comprobaron efectivamente que era peligroso y por lo tanto trataban de evitarlo. Y fíjate cómo esa idea incluso se ha reforzado en programas, películas, etcétera, ha llegado a tu cabeza, ha echado raíz y hoy tú que nunca has convivido con un león, que nunca has sabido si realmente el león a ti te va a hacer algo o no, le tienes miedo. Es exactamente lo mismo que pasa con todas las creencias que tenemos. Hay algunas que obviamente están ahí para protegernos, porque de alguna manera el que tú sepas que un león es peligroso te pone simplemente en alerta para que sepas cómo reaccionar ante un peligro. Y lo mismo con todas las creencias. ¿Y esto qué quiere decir? Que conforme vamos creciendo, y también lo mencionaste muy bien, vamos acumulando experiencias propias o ajenas. Y algunas de ellas las vamos integrando dentro de nuestro esquema de creencias y con base en eso nos vamos desempeñando en la vida. Y entonces aparecen algunas que se les denomina creencias limitantes porque literal te impiden hacer algo que a lo mejor tú deseas, que tú quieres, que sabes que puedes, pero que por una idea que está efectivamente en tu mente, algo te dice, no lo hagas. Y desgraciadamente, muchas veces escuchamos esa idea y dejamos de hacer las cosas que obviamente nos conectan otra vez con ese propósito que tanto queremos. ¿Me expliqué? Sí, 100% claro y 100% de acuerdo. Es cierto. Y sabes que creo que acá también puedo tocar un ejemplo para extenderme un poquito más. Por ejemplo, tenemos a Robert Irwin, que todo el mundo lo conoce. Es un adolescente de 17 años que, bueno, lamentablemente su papá falleció por un ataque de un cocodrilo. Y este chico vive rodeado de todos los animales habidos y por haber. Y tú te das cuenta de que los animales con los que él convive son, ¿cómo puedo decirlo? No, nos dan miedo y definitivamente son peligrosos. Pero ¿qué pasa? Que él, por ser como es y por ese amor que tiene, supo convivir con ellos, y toda esa creencia limitante que nosotros podemos tener en nuestra cabeza, él es el claro ejemplo que en verdad no existe, ¿no? Inclusive yo también tengo una historia personal. Hace un par de años viajé a Iquitos, que es la selva del Perú, y uno de los tours incluía ir a ver un zoológico donde tenías todos los animales también habidos y por haber, y uno de ellos era una serpiente. Y lo chistoso es que esa serpiente te la pueden poner en los hombros para que tú sientas y pierdas ese miedo, ¿no? Entonces, entre mis amigos y yo era, ay no, qué miedo, que qué nos va a pasar y que si nos muerde, pero nosotros sabemos cómo son las serpientes. Entonces ya estábamos con esa idea. Pero claro, al momento de que nos ponen la serpiente es un poco de miedo, pero luego, wow, no pasa nada. Las serpientes, si efectivamente están domadas o trabajan con ellas, no tienen esa capacidad de atacarte como nosotros creemos que sí. Entonces, todo está en nuestra mente, y no solamente en nuestra mente, sino porque nos dejamos llevar por la sociedad, nos dejamos llevar a través de las experiencias o por lo que los demás dicen, ¿no? Entonces, sí, muy de acuerdo con lo que nos has contado, y creo que nos invita y nos inspira a que definitivamente dejemos esas creencias y nos aventuremos, por así decirlo, ¿no? Para que dejen de ser limitantes. Y ahora, Carlitos, cuéntanos, ¿cuál crees que sería el primer paso para que una persona confíe en sí misma y no pierda esa confianza? Bien, pues mira, voy a retomar un poco lo que dijiste de tu ejemplo.
porque justamente ese es el camino para generar la confianza. Primero que nada es poder identificar esas creencias. Y vuelvo a retomar el punto de solo creencias, porque en tu ejemplo, tú hablaste precisamente de este joven que sigue interactuando con animales salvajes, a pesar de lo que él ya tuvo como una experiencia trágica. Pero ¿qué es lo que sucede? Que él decidió tomar esa experiencia y convertirla en un aprendizaje. ¿Qué quiere decir que esto? Que si bien es cierto, no quiere decir que él ya no le tenga miedo a los animales. Seguramente lo que no tiene es ese mismo miedo, tiene precaución, sabe cómo debe de actuar para evitar exponerse de más y poder convivir de una manera mucho más cercana con los animales. Y eso le genera confianza. Entonces, ¿cómo generamos confianza en nosotros mismos? Justamente primero tenemos que identificar cuáles de esas creencias nos están impidiendo lograr lo que queremos. Una vez que identificas que, vamos a suponerlo, en este caso, pues él quiere, por alguna razón, quiere mantenerse siempre en contacto con la vida natural y obviamente con los animales. Y esto, en este caso, él determinó que entonces simplemente tendría que ser mucho más observador y cuidarse mucho más, pero también generar una relación de confianza con en este caso, con los animales salvajes, para poder estar cerca de ellos. En nuestro caso, digamos un poco más, a lo mejor no tan impactante, a lo mejor en tu oficina, a lo mejor en tus relaciones, tienes que identificar qué cosa no te suma. Y por ejemplo, voy a poner una experiencia a lo mejor que es muy típica. Cuando estamos en una relación de pareja y se da la famosa relación tóxica, una alta dependencia, muchos celos, no hay respeto, etcétera, etcétera, en el fondo, uno mismo sabe que no está siendo tratado como uno quiere. Y el tema aquí es que dejas que tu creencia limitante de que es que si lo corto, termino la relación, no voy a encontrar a nadie más, o a lo mejor no merezco ser amado y esta es la única persona que me puede amar, o cualquier otra cosa. En el fondo tú sabes que no es cierto. Entonces está en ti poder determinar, ok, si no quiero que me traten mal, si no quiero que me hagan esto, ¿qué tengo que hacer? Y esa es una pregunta que te ayuda justamente a empezar a fortalecer tu confianza, creer en ti, porque sí puedes. O sea, es muy claro que todos tenemos la misma capacidad de hacer lo que queramos. Al final es una elección y tú tienes que elegir qué es lo que quieres. Cuando tú dejas que esa creencia limitante se convierta en un miedo que te paraliza, aunque lo veas, no vas a poder salir de ahí. Pero si lo logras ver y logras empezar a accionar pequeños pasos para ir transformando eso que no te gusta, entonces vas a empezar a fortalecer tu confianza y a creer en ti. ¿Qué te parece, Vale? Y buenísimo, la verdad es que como siempre se dice, todo empieza por uno mismo y muchas veces tenemos que tomarnos esas pausas, esos momentos para poder reflexionar sobre cómo estamos actuando y no solamente cómo estamos actuando, sino también darnos cuenta qué es lo que queremos hacer y sobre todo si estamos con esa creencia o como quieras llamarlo, de que no puedo hacer algo, o que sí puedo, pero ella me dice que no, o él me dice tal vez ahorita no, después, la verdad que a este paso no vamos a hacer nada nunca, ¿no? Entonces creo que es muy importante que uno mismo se autoanalice, se dé cuenta de qué es lo que realmente quiere, a qué le tiene miedo, pavor, no sé, como quieras llamarlo, y definitivamente enfrentarlo, ¿no? Porque al fin de cuentas creo que muchos hacemos esto, ¿no? Tenemos el miedo, tenemos esa creencia limitante, pero no necesariamente hacemos que desaparezca, sino al contrario, la enfrentamos. Entonces, como bien se dice, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, porque si no, nos vamos a quedar sentados sin hacer nada en esta vida, porque o tenemos miedo, porque creemos que no podemos, o porque tenemos a todas las personas que están ahí y nos dicen que no. Entonces creo que deberíamos de convertir eso en una fuerza para hacerlo, y sobre todo no por demostrarle a los demás, sino demostrarte a ti mismo de que eres capaz de lograr muchas cosas, ¿no? Correcto, Vale, correcto. Genial, Carlitos. Y justo hablando de este tema de creencias limitantes y de miedo, que lo has tocado en este último punto, entonces, ¿cómo podemos combatir el miedo? Justamente incluso tú te adelantaste a la respuesta y lo dijiste muy bien, enfrentándolo.
Y aquí cuando hablamos de enfrentarlo, tampoco quiero que se entienda como un tema de lucha, ¿no? De que vamos a pelear contra el miedo a ver quién gana. No, yo creo que es enfrentarlo en el contexto de reconocer, uno, que tienes miedo, pero tienes que comprender muy bien a qué le tienes miedo, porque muchas veces decimos, es que me da miedo, pero ¿qué es lo que te da miedo? O sea, por ejemplo, en el mismo contexto, para poder ir hilando toda la idea, si esta persona, de alguna manera, o tú, al ver el león, te da miedo, tenemos que entonces, digo, no en ese momento, pero tienes que racionalizar qué es lo que te da miedo. Ver al león, que se te aviente encima, que te muerda, simplemente verlo. O sea, cuando empiezas a entender a qué le tienes miedo, también empiezas a ver justamente qué es lo que tienes que hacer para contrarrestarlo. Y también como lo dices, cuando se da esa frase de, si tienes miedo, hazlo con miedo. El miedo al final debe de ser una energía que te permita avanzar con precaución, pero seguir avanzando. ¿Y esto a qué se refiere? También es muy dado que de repente te dicen, no, sí, es que tú lánzate, no importa lo que pase. No, bueno, sí importa, porque también tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu integridad. Pero justamente ese miedo lo que te va a ayudar es a determinar en qué cosas tienes que poner atención para evitar caer en ellas. Y esa es la mejor manera de enfrentar tu miedo, porque conforme vas aprendiendo de él, te haces su amigo, vas aprendiendo a cuidarte y hacer las cosas que quieres con mucho mayor seguridad, mucho mayor confianza, y todo partiendo a partir de enfrentar ese miedo y de reconocerlo y hacerlo parte también de tu vida y de tus decisiones. Claro que sí, se trata de la confianza y sobre todo has llegado a un punto clave, ¿no? Con precaución. No solamente me lanzo allá, pues que pase lo que tenga que pasar, no, definitivamente es enfrentarse a la situación, pero claro, pensar en toda esa etapa que se viene, pues, ¿no? Justo me has hecho acordar un claro ejemplo de miedo que yo viví hace un par de años cuando viajé a un parque de diversiones y tenía una montaña rusa. Me quería subir, quería estar ahí, pero no, el miedo me decía, ay no, pero es muy alta, pero no puedo, pero ¿qué me va a pasar? Y de frente, pero si me caigo. Entonces, ¿por qué tenemos que pensarla tanto? Ese es otro punto que también es importante. ¿Por qué pensamos tanto y eso nos limita? Simplemente, ok, veo la montaña rusa, se ve divertida, realmente quiero hacerlo, pues hazlo. No se te va a desabrochar el cinturón, no te va a pasar nada, es una experiencia de vida. Y creo que también deberíamos de pensar en eso, ¿no? De que enfrentando este miedo con precaución y sobre todo disfrutarlo, porque claro, al fin de cuentas, ¿a qué voy? Que todo es una experiencia. Entonces, qué bonito es cuando enfrentas esos miedos, tienes la experiencia y asimismo no solamente te sirve a ti, porque lo lograste, porque pudiste vencer ese miedo o enfrentarlo, pero también te ayuda porque qué bonito es poder compartir tu experiencia a los demás y así también puedes inspirar a los demás para que se den cuenta de que el miedo solamente es un limitante y que definitivamente todo en esta vida, cuando uno cree en uno mismo y se lo propone, lo puede lograr. ¿Sí o no, Carlitos? Definitivamente, y fíjate que complementando, me hiciste recordar una frase que también me gusta mucho. Nos han enseñado tristemente, yo creo que a la gran mayoría en el mundo, a pensar en lo que no queremos. Así pensamos. Es que no quiero quedarme sin trabajo, es que no quiero estar solo, es que no quiero... O sea, pensamos muy bien y lo tenemos muy claro lo que no queremos. Pero yo sé que has navegado en estos temas de desarrollo personal, de crecimiento y todo. ¿Qué pasa cuando nosotros enfocamos nuestra energía en ese pensamiento? Pues obtenemos más de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y es parte de también jugar con este miedo. Y tú lo mencionaste en el ejemplo de la montaña rusa. Cuando tú te vas a una montaña rusa y lo ves lo alto que está, automáticamente la reacción de tu cuerpo es... Y fíjate que a veces lo confundimos, y eso es por eso bien importante el reconocer tus emociones. Podemos confundir el miedo con excitación, con esa adrenalina de qué se siente estar hasta allá arriba, ¿no? Esa, incluso que sin que te subas sientes en el estómago el vacío, y a veces lo confundimos con miedo. Y automáticamente pensamos en lo que no queremos. No queremos sentirnos inseguros, no nos queremos caer, no nos queremos... Y efectivamente todo eso lo único que va haciendo es darle más fuerza a tu miedo y entonces te dice, no te subas. Pero ¿qué pasaría si empezamos a integrar en nuestra vida el pensamiento de qué es lo que sí quiero?
Entonces, en la misma circunstancia, cuando estás con esa adrenalina, con ese vacío en el estómago, estás viendo hacia arriba, ves la montaña rusa y dices, ¿qué sí quiero? Quiero experimentar algo que nunca haya sentido. Sé que estoy emocionado, que estoy excitado y que tengo que tomar precauciones, pero quiero darme la oportunidad de sentir, estar allá arriba y moverme en ese carrito. La perspectiva cambia completamente. Y como bien lo dijiste, y esto es bien interesante, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos actuando en el qué es lo que sí quiero? Se genera justamente inspiración, porque cuando tú dejas salir esa energía, tomas la determinación, la decisión, te subes al carrito y sí gritas, levantas los brazos, a lo mejor bajas llorando, qué sé yo, pero bajas de alguna forma emocionada y contagiada de la energía que pudiste generar. Lo que estás haciendo es que las demás personas que te ven se inspiran, toman tu valor y a lo mejor se arriesgan. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Lo que estás haciendo también es reforzar el miedo en todos los demás. Entonces, obviamente, cuando tú tomas la decisión de enfrentar tu propio miedo, de trabajar con él, indirectamente también estás dando un regalo a todo el mundo, porque les estás mostrando algo que es bien hermoso. Sí se puede. Claro que sí. Uy, me encantó. De verdad que todo este tema de transformar el miedo en pensamiento positivo, uy, me encanta, la verdad, porque al fin de cuentas se resume, confía en ti mismo, vamos que sí se puede, y definitivamente nuestro cuerpo, nuestra mente, se llena de tan buena energía, tan buena sensación, cuando simplemente somos positivos. Es increíble, la verdad que a veces me cuesta explicarlo porque también lo he vivido, pero es increíble, así que definitivamente los invitamos a todos a que ese chip de que no puedo, ¿qué pasaría si? Ese interrogante de ¿y por qué? Cambiémosla a algo positivo y van a ver de que definitivamente va a ser una gran experiencia, y no solamente para ustedes, sino como ya lo dijo Carlitos y yo también lo dije, para poder inspirar a los demás. Me encantó. Y ahora, Carlitos, cambiando un poquito el rumbo de esta conversación, me gustaría que nos cuentes qué es el liderazgo eficiente basado en la ética. Pues mira, el liderazgo, en realidad yo lo llamo más el liderazgo ético, porque en realidad la eficiencia se genera como resultado de lo que haces. No es al revés, sino buscando el resultado voy a ser ético. Más bien, soy ético y por ende genero resultado. Y muchas veces la palabra ética como que se tiene todavía en un concepto muy de filosofía, muy de reflexión, algo que a veces es difícil de tangibilizar. Y a mí me gusta decirlo de una manera muy simple. La ética es hacer lo correcto todo el tiempo para todos y para generar un mejor lugar para vivir. Así de simple. Y obviamente cuando hablamos de lo correcto, también entraríamos en una plática a lo mejor filosófica y un debate ahí de qué es lo correcto. Bueno, cuando hablamos de lo correcto para todos, estamos hablando también de un consenso, de generar empatía, de entender cómo mis decisiones pueden afectar al otro. Cuando tú puedes pensar de esa manera, y ahí hay un concepto que se mezcla dentro de la parte de lo que le llaman el liderazgo ético, que es el concepto relacional del yo, otro yo, que significa que tú te ves reflejado en los demás. Y cuando esto ocurre, imagínatelo, si tú estuvieras o si tú te pudieras ver a ti mismo, yo creo que difícilmente pensarías en a lo mejor darte de cachetadas, tirarte al piso y patearte tú solo, porque pues no te estarías dañando tú solo, eso sería impensable. Entonces, ¿qué pasa cuando eres ético? Tú piensas en el otro como si fuera una proyección de ti y por lo tanto no buscas hacerle daño, buscas ayudarlo, buscas que crezca, buscas que mejore, que prospere y actúas en consecuencia. Ese es el concepto de la ética. Y si además le sumas el componente del liderazgo, ¿qué quiere decir? Que es una persona que en sus acciones, en su comportamiento y en su pensamiento siempre tiene en la cabeza a la otra persona como una proyección de sí mismo. Y por lo tanto se gestiona y acciona a partir de cuidar y de desarrollar a los demás y de desear lo mejor como si fuera para él mismo. Y es de esa manera cuando logras conectar con las personas a ese nivel, es difícil que las mismas personas no te den la reciprocidad y no te den el resultado que esperas. Porque justamente se sienten tomados en cuenta, se sienten valorados, se les reconoce su individualidad y su potencial dentro del equipo y obviamente todo eso ayuda a construir esa eficiencia.
¿Me expliqué? Sí, muy claro. La verdad que mientras te escuchaba decía, wow, qué excelente término, me encantó. Y aparte, ¿sabes qué, Carlitos? Que como bien ya lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, todo empieza por uno mismo. Si uno mismo se siente bien, y si uno se siente bien, tiene ese amor en el corazón, es empático, es humilde, todo eso se puede mostrar hacia los demás, porque muestra esta autenticidad. Ahí empieza por ser un líder, ¿no? Y ya tocando con el tema de la ética y la eficiencia, claro que sí, si tú mismo eres así, con esa personalidad, definitivamente haces un gran cambio para todos los que están a tu alrededor. Y para mí, por ejemplo, ¿qué es hacer las cosas bien? Estar agradecida, ayudar a los demás, hacer una pequeña diferencia en la calle, por ejemplo. Acá vamos a hablar de temas generales, ¿no? Los papeles, tirarlos en el basurero, cerrar las puertas, o si alguien va a entrar, permitirle que entre y no cerrarle la puerta. Son cosas mínimas, que todo empieza desde casa o todo empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, por eso es que recalco y vuelvo a recalcar ese tema de que cuando uno mismo se siente bien y tiene todo ese optimismo, por así decirlo, o esas ganas de ayudar a los demás, simplemente se nota, fluye, y así mismo todo el mundo creo que puede cambiar a tu alrededor. ¿Tú has vivido eso, Carlitos? Definitivamente, y créeme que muchas veces. Incluso, como creo que lo dijiste muy bien, porque muchas veces la gente se preocupa de más por decir, que eso es muy complicado, es imposible prácticamente hacer todo eso y cambiar el mundo. Pues efectivamente, primero hay que empezar por uno. Y lo que dijiste es muy, muy importante. Hay que empezar con pequeñas cosas. Exigirnos drásticamente, tener resultados impactantes, lo único que puede lograr es que te desmotives y que no hagas nada. Pero así como lo dijiste, es decir, a ver, ¿cómo puedo yo contribuir hoy en a lo mejor un comportamiento ético? Lo que dijiste es bien sencillo, bien fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer y es un primer paso. Si ves un papel tirado, aunque no sea tuyo, y ves un bote cercano, recógelo y tíralo en el bote. Hazlo constantemente y se te va a convertir en un hábito. Y eso entre más gente te vea que haces eso, habrá muchos que digan que estás loco, habrá muchos otros que digan, wow, si él lo hace, ¿por qué yo no? Y vas a empezar a generar cambios. Y cuando tú te compres ese hábito, seguramente encontrarás otra cosa más sencilla. Como tú lo dijiste, a lo mejor ceder el paso, aunque tengas prisa, ceder el paso, habla mucho del respeto, habla mucho de la colaboración, y eso también repercute. Y son pequeñas cositas que a veces la gente piensa que son, incluso son ridículas, ¿no? Que dicen, ay, eso es ridículo. No, no es ridículo. En realidad implica un esfuerzo, porque si no fuera así, entonces todo el mundo lo haría y nadie te diría que es ridículo. Porque entonces implica un esfuerzo, implica que no cualquiera está dispuesto a levantar un papel de la calle y llevarlo a un bote cercano. Entonces no es ridículo, requiere de un esfuerzo, requiere de un compromiso y de una convicción. Y eso es un actuar ético. Y empieza por algo muy sencillo. Claro que sí. Y para cerrar este tema de liderazgo ético, creo que se podría resumir en que son pequeñas acciones que empiezan por uno mismo, pero que requieren cero talento, por así decirlo, o cero costo. Por ejemplo, un buenos días, un por favor, un gracias, dar una sonrisa, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Permíteme, te abro la puerta. Son diferentes acciones que en verdad no las hagas pensando en los demás, porque al fin de cuentas, así las hagas o no las hagas, las personas van a hablar. Hazlo por ti, para que tú te sientas tranquilo, te sientas feliz, y definitivamente cuando uno actúa bien, el sentimiento, lo que tu corazón, lo que tu mente siente, es una felicidad enorme. Irradias una felicidad que, wow, es como si te abrieran el pecho y salieran así un montón de corazones. Es increíble, la verdad. Y lo repetimos, empieza por uno mismo. Qué lindo, Carlitos.
Y bueno, antes de ya pasar a la última pregunta, quisiera que nos cuentes, porque sabemos que tienes un programa que se llama Soy Alquimista. Entonces, si nos puedes contar cómo así nació Soy Alquimista y cuál es el objetivo de esta comunidad. Claro que sí, vale. Pues sí, mira, efectivamente es una comunidad que decidí iniciar con algunos colegas que conocí también incluso en la red, que de alguna manera estamos yo creo que pensando y alineándonos en lo mismo, que es el poder ayudar a otros a despertar su potencial. Y lo hicimos en un contexto en este caso, de la alquimia, porque curiosamente a todos nos llama mucho la atención y yo creo que es también ¿cómo decir? Una curiosidad casi universal, ¿no? Yo creo que a todo el mundo cuando le hablas de alquimistas o de este tema que tiene un componente de alguna forma mágico, siempre llama la atención. Y llama la atención porque de alguna manera también es parte de nuestras raíces, de nuestras creencias, las más antiguas. Y si lo ves desde el punto de vista, vamos a llamarlo más científico, más serio, la alquimia como tal fue lo que dio origen justamente a la química. Entonces, en la alquimia se empezó justamente a comprender cómo un elemento podía transformarse en algo diferente. O en este caso ellos lo manejaban como una transmutación. Obviamente hay algunos componentes ahí un poco más místicos, más mágicos, pero en cierto modo contempla una gran sabiduría. Nosotros mismos somos parte de todo este universo, de la naturaleza, somos un componente más, no somos algo que no, ahora sí que estemos hechos de algo completamente diferente a lo que está hecho todo nuestro mundo y todo nuestro universo. Entonces somos parte de esa naturaleza. Y por lo mismo, somos influenciados también por todos los factores naturales externos que están a nuestro alrededor. Cuando tú logras comprender esta parte, logras también comprender que tú tienes el control para poder transmutar o cambiar lo que no quieres en tu vida, ya trayéndolo un poco más digamos, a nuestro tiempo actual, ¿no? Y cuando me refiero en tu vida, me refiero a tu parte personal, a tu parte profesional, en donde tú quieras. O sea, tú tienes ese poder de transformar tu propia realidad, lo que percibes como tu realidad. Y eso lo vas a hacer, obviamente, a través de diferentes factores. Uno, que lo mencionamos al principio justamente de la entrevista, el conectar con ese propósito, el entender por qué estás aquí, por qué te levantas todos los días, qué es lo que tienes que darle al mundo. Ese es tu propósito. Cuando logras conectar con ese propósito, se despierta, yo le llamo esa pasión interior, ese fuego, que es el primer elemento que manejaban los alquimistas. Y ese fuego es esa energía que te hace actuar, que te hace empezar a querer hacer cosas, a querer transformarte, a querer cambiar, a querer crecer. Posteriormente, cuando tú sientes esa pasión, también se detonan una serie de sentimientos y emociones dentro de ti que te van a empezar a justamente animar, o incluso puede ser que te empiecen a limitar para poder ejecutar eso que quieres y que deseas y que viene de tu pasión. Y eso son las emociones. Y las emociones se relacionan principalmente con el elemento agua. ¿Por qué? Porque fluyen en todos nosotros. Y si te das cuenta, y hablando otra vez en términos más físicos, nuestro cuerpo está hecho 3/4 partes de pura agua. Somos líquido. Por algo será. Porque estamos llenos de emociones y porque tienen que fluir. Pero eso también no sirve de nada si no lo empiezas a racionalizar, si no lo empiezas a convertir en algo claro y concreto. Visualizas esa vamos a llamarle esa energía, esa pasión, ese propósito de una manera clara y contundente. Y empiezas entonces a racionar qué necesitas para poder construir eso que tanto te apasiona. Y eso se relaciona con el aire, con el movimiento. Si te das cuenta, volvemos a estar ahí conectados. Y después, todo eso tampoco te va a servir de nada si no lo aterrizas y no lo bajas a la tierra. Si no dices, ok, ya lo visualicé, ya sé que tengo que hacer X cosa, ahora le voy a poner una fecha, le voy a poner una estrategia, voy a hacerme de los recursos, y empiezo a actuar, lo aterrizo. Entonces los alquimistas surgieron a partir de justamente poder ayudar a otros a identificar este proceso para que puedan transformar su propósito, sus sueños, sus ideales, sus objetivos a cosas tangibles. Y aún así, en esa parte de tangibilidad, también hay muchas herramientas que ya puedes entonces ahora sí empezar a utilizar para que te ayude a concretar todo esto que quieres. Y por último, hay un elemento que también se maneja incluso en varias culturas, que le llaman el éter. El éter como tal no es un elemento que se haya comprobado que existe, como de alguna manera que lo puedas producir como tal, pero existe.
y se asocia mucho a la parte espiritual. Y hablando de espiritualidad no estamos hablando ni de religión, ni mucho menos, ni de magia. Es una cuestión que todos los seres humanos tenemos. Es una energía que nos conecta justamente con todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros somos conscientes de esto, ¿qué es lo que hace el éter? ¿Qué es lo que hace esa parte espiritual? Te hace voltearte a ver para reconocerte y saber que todavía puedes ser mejor al siguiente día. Y entonces todo lo que te platiqué se vuelve a reactivar. Vuelves a hacer todo de nuevo y de alguna manera estás en una espiral ascendente que te permite constantemente ser una mejor versión de ti. ¿Por qué surgió Los Alquimistas? Para poderles ofrecer a la comunidad tanto esta forma de visualizarse, que puedan ellos comprender cómo conectar con ese propósito, cómo manejar sus emociones, cómo visualizar y establecer planes que les permitan aterrizar sus sueños, sus deseos, sus propósitos, y cómo plantear una estrategia para poder seguir progresando, prosperando, creciendo, transformándose día con día. Por eso surgió, por ese gran gusto de ayudar a los demás. ¡Wow! No sé qué decir, la verdad. Me enamoraste con todo lo del alquimista y definitivamente puedo decirles que es hermoso poder escucharlos porque transmiten no solamente tan buena vibra, energía, sino que es una conversación tan rica en la que puedes interactuar. De verdad que buenísimo, y estoy contenta que hayan podido crear esta comunidad para que mucha gente conozca sobre estos 4 o 5 elementos, mejor dicho. Y aparte, el hecho de poder interactuar, como bien lo digo, ¿no? Me encantó, Carlitos. Y bueno, para terminar esta genial conversación, ¿qué mensaje nos quisieras regalar? Híjole, como mensajes, pues bueno, hay muchos, pero justamente tratando de rescatar incluso una plática que creo que nos acompañaste ayer, si mal no recuerdo, con una gran persona que se ha dedicado a vivir su sueño, que es Mariu. Ella hablaba de una cuestión muy, muy importante, que es que no dejes de vivir para ti. O sea, es bien fácil caer en ese ruido que yo le llamo al exterior, que queramos cumplir las expectativas de los demás y que nos olvidemos de nosotros mismos, de ese propósito, de ese sueño, de lo que nosotros realmente queremos. Al final, la vida es muy corta, la vida es nuestra, y si tuvimos somos el gran milagro de la naturaleza que nos permitió compartir y convivir en esta tierra con los demás, hagamos que valga la pena para nosotros. Eso es lo que me gustaría dejarles. Me encantó, hermoso mensaje para terminar esta conversación. Muchísimas gracias, Carlitos. Ha sido un gran honor, placer, ha sido una conversación súper rica. Espero que todos se hayan inspirado, les haya gustado. Y bueno, Carlitos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué redes estás? Estoy en YouTube, ahí van a ver muchas de las pláticas que hemos estado realizando. Me pueden encontrar como Carlos Sandoval-coach. Estoy en Instagram, también como Carlos Sandoval, todo junto, .life, L-I-F-E, de vida. Y estoy en LinkedIn, también me pueden encontrar como Carlos Sandoval, coach. Ahí también pues publico mucho contenido, van a ver ahí también mucho de los programas de los alquimistas. Y pues creo que esas son las redes ahorita que estoy manejando con un poquito más de atención. Buenísimo, Carlitos. Otra vez, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Si quieren ver más contenido de la comunidad de Speaker 20, puedes ingresar a speaker20.com y seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Otra vez, muchas gracias a todos, muchas gracias, Carlitos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Valeria. Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Chao a todos. Chao.